Bueno, hemos convocado a un especialista en pastos. Vieron que empezamos la semana tratando de... Un pasturólogo. Yo tampoco sabía que existía esta especialidad. Es Pablo Barberá, él es ingeniero zootecnista, pasturólogo, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria en Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pasturólogo, especialista en pastos, ¿está bien así dicho? En pasturas. Pasturas. Sí, es un término general que se utiliza para recursos forrajeros para la producción bovina. Investigador del INTA Mercedes, entiendo así. Exactamente. Bueno, seguramente ha escuchado, ha leído esto que nos hace, digamos, indagar un poco más en cómo están las pasturas en Corrientes a raíz de este episodio, que si bien salió publicado el fin de semana, nos aclaraban que había sido desde hacía un par de semanas ahí en la zona de Curuzú con la mortandad de una gran cantidad de animales. Antes de entrar específicamente, ¿no?, en ese tema y por qué los animales murieron, ¿cómo están los campos de Corrientes? Porque venimos de una sequía bastante extensa y ahora uno al menos tiene pronóstico de lluvia. ¿Ya se recuperaron? No, la verdad que no. Los campos están en muy mal estado. Justamente antes del invierno se suelen hacer mediciones para ver cómo está el pastizal, porque el invierno es el peor momento del año. ¿Sí? Es el bache forrajero típico en el cual los animales tienen mayores problemas para conseguir alimento. Y el estado de los campos es muy malo. Venimos de 2 años de seca. Por ende, este problema que aparece con mortandad sobre verdeos de invierno es algo que viene, es como la gota que rebalsa el vaso, porque la situación general es muy complicada. Particularmente esa zona en la que usted está y esta zona en la que ocurrió el hecho es la del mayor déficit hídrico, digamos, en este momento. Ese triángulo ahí entre Curuzú, Perugorría, Sauce, Esquina, Pueblo Libertador, prácticamente no ha llovido, digamos, ¿no? Exactamente, incluso nosotros en el departamento de Mercedes, en la experimental, durante enero se registró una lluvia de unos 100 milímetros y esas lluvias no se dieron en más al sur, en los departamentos que usted está comentando y el norte de Entre Ríos, y eso puede tener que ver con la acumulación de nitratos en suelo, que es lo que genera este problema de mortandad. Así que justamente los lugares más golpeados por la seca, a su vez, son los más golpeados por esta intoxicación. Ingeniero, ¿esta presencia de nitrato solamente afecta al ganado que consume o puede meterse, por ejemplo, en las napas y complicar el consumo del agua para el ser humano? El problema de nitratos en agua es algo que históricamente ha sido un problema para el humano en general, porque es peligroso que haya aguas contaminadas con nitratos, pero estamos hablando de niveles que afectan, que capas que han quedado con muchos nitratos en la superficie del suelo, que ahora son capturadas por las plantas, pero es muy difícil que esos niveles lleguen a napas que sean de uso humano. Generalmente cuando las napas están contaminadas es por cuestiones de no relacionadas con lo que pasa en el suelo, sino por contaminación externa, ¿sí? Es muy difícil que las cantidades de nitrógeno que están en el suelo y que afectan en este caso al pasto sean suficientemente altas como para que lleguen a un curso de agua o algún fuente de agua que tome el humano. Ingeniero, bueno, usted es un experto, es un técnico, digamos, en pasturas y demás, pertenece a una organización que una institución que busca el desarrollo agropecuario, no la parte comercial, pero trabajan demasiado con productores en forma directa. Por eso a eso va la pregunta que a continuación le quiero expresar. Hablamos con el titular del Plan Ganadero, Ortiz, quien decía que ante esta dificultad lo que hay que hacer es el tema de suplementar y darle mucha alimentación de forraje, con rollo y demás a los animales para que no se empachen, no sé si está bien dicho o no, con este pasto que en este momento no está en condiciones de ser ingerido por los animales.
Usted que trabaja con los productores, ¿ve que los productores de esta zona están en condiciones de poder suplementar, económicamente hablando, después de 2 o 3 años de sequía, con las dificultades que hay económicas en el país y todo lo demás, están en condiciones de comprar suplementos necesarios para equilibrar, digamos, la alimentación de los animales? Y bueno, hay una situación general que es que la seca ha sido tan grande y el déficit de forraje es tan grande que es difícil paliar todos los déficits con alimento externo. Muchos campos lo que han hecho es bajar la carga animal, es decir, vender animales, lo cual también implica un proceso de descapitalización de los campos porque no es tan fácil después recuperar los animales que uno vende, ¿sí? Generalmente también en situaciones donde todo el mundo tiene que vender, los precios bajan y eso complica mucho la situación. Y después, bueno, puntualmente en este caso, sí, lo ideal sería combinar los verdeos con algún otro recurso forrajero, algún heno, algún suplemento, pero en muchas situaciones no es practicable porque las superficies son grandes, el alimento hay que comprarlo y traerlo en camión, almacenarlo en algún lugar. Y bueno, fíjense en este caso, consumiendo verdeo, no es fácil decir, bueno, saco todos los animales de un día para el otro y consiento para eso. Es solamente un problema de tipo de alimento, sino también de logística, de cómo solucionar o paliar este problema. Ya estaba asignada la carga de esos animales a ese recurso, ¿sí? Y tampoco, como la situación general es mala, no es tan fácil decir, bueno, lo saco de acá y lo llevo a otro potrero que tenga pasto, porque, como les decía, la mayoría del campo está con muy baja cantidad de pasto. Nosotros cuando conocíamos la noticia sin saber mucho o sabiendo realmente poco del tema, decía, pero acá no hubo como alguna falla humana en relación a quién es el encargado de ese campo al permitir que estos animales digamos, consuman ese verdeo, que tengo entendido es un pasto que plantan. Hubo un mal manejo de estos animales, una mala decisión. Nos decían que incluso hasta el horario tendría que ser otro para que salgan a comer sin mayor riesgo. ¿Usted coincide que puede haber habido una mala praxis? No, yo creo lo que quiero remarcar es puntualmente en este caso no sabemos, no hay un diagnóstico definido, que ese diagnóstico tiene que hacerse en el momento, porque para hacer, por ejemplo, saber de qué murió un animal hay que hacer una necropsia, claro. Similar a lo que va a pasar en un humano, digamos, para saber cuál fue la causa de muerte, y esa tiene que ser pocas horas después del caso. En este caso no tenemos ese tipo de diagnóstico, así que tampoco podemos decir. La mortandad de nitratos es algo general que se viene dando en la región y entonces hay algunos casos que sí están diagnosticados y es muy probable que este sea un caso, pero no tenemos la certeza. Pero ingeniero, disculpe ingeniero. Puntualmente, sí, pero para completar la pregunta, es tan rápido la intoxicación por nitratos que es difícil asociarlo con una mala praxis o un mal manejo, al contrario. Los mejores verdeos, la gente que mejor preparó los recursos forrajeros, que mejor se preparó para el invierno, haciendo bien las cosas, es ahora puntualmente los que más problemas están teniendo, porque son los verdeos que tienen más nitrógeno en planta y bueno, eso está asociado a un buen manejo agronómico para que el verdeo esté así. Puntualmente después se dieron ciertas condiciones que eso terminó siendo perjudicial, pero que quede claro que las mortandades en general no se dan por mal manejo y es una situación tan extraña en nuestra zona que ninguno me parece que estaba preparado para paliar semejantes cosas, ¿no? Le pregunto, ingeniero, porque desde el desconocimiento, cuando nos explicaban, daban a conocer detalles. ¿Hay horarios del día en donde la presencia de nitrato es mayor en la planta? Sí, hay momentos, por ejemplo, después de lluvias. Ahí se ve, por ejemplo, en el video, que es algo que podría estar relacionado, que el suelo está húmedo y entonces son momentos donde la planta accede a nitrato en el suelo porque la humedad, el nitrato es móvil, entonces se pone en contacto con la planta y ese nitrato la planta lo captura naturalmente y lo transforma en proteínas, en aminoácidos y proteínas, que es lo que nosotros queremos que el animal coma, ¿no? Como alimento. Ese proceso tarda un tiempo.
y con altas concentraciones, lo que pasa es que, digamos, uno lo come antes de que se genere todo ese proceso. Y bueno, como la fotosíntesis está involucrada, generalmente vamos a tener menos nitratos a la tarde que a la mañana, porque tenemos todo el día en el cual se va generando fotosíntesis, mayor cantidad de azúcares y mayor posibilidad de que se diluyan los nitratos en la planta, ¿sí? Así que lo ideal sería comer los recursos forrajeros a la tarde y no a la mañana. A ese punto íbamos con la mala praxis, digamos, no al error del trabajo agronómico, al hecho de haber ingresado en un tiempo no adecuado o en un momento no adecuado la hacienda a ese verdeo. Sí, lo que pasa que igual son situaciones para paliar. Ese caso es tan violento, la mortandad que hubo, que si está asociada a nitratos, no se iba a salvar la situación por comerlo por la mañana o por la tarde. Son situaciones que palian el problema, pero está muy asociado a, seguramente si fue por nitratos, que había altísimas concentraciones de nitrato en suelo y bueno, como les decía, son cuestiones muy puntuales y no están, yo creo que no están asociadas a una mala praxis. El otro error que explicaban, ingeniero, puede ser con la cantidad de pastura que se le otorgó. Es decir, ponerle un cepo, un límite para que no consuman mucho, teniendo como referencia de que sabés que hay nitrato. Lo que sí puede ayudar es que si uno despunta la pastura, tiene menos posibilidades de que se intoxiquen porque los nitratos se acumulan a base de la planta, ¿sí? Pero de vuelta, en esto tenemos un productor que abrió gran cantidad de haciendas. Parece que el más perjudicado es el mismo y son campos que, como les decía, tienen buen manejo, no hay un problema de manejo general. Me parece que no es correcto, digamos, hablar mal de esta situación. No es una cuestión de manejo, son accidentes y los accidentes pueden suceder aún sin un error humano. Ingeniero, le quiero hacer dos preguntas, una vinculada a esta situación. ¿Y cuándo se sanea ese pasto? Es decir, ¿en algún momento deja de ser tóxico? Y la segunda, ya más general, teniendo en cuenta que nos decía hay zonas en la provincia en donde los campos están muy deteriorados y más allá de que pareciera que algo más llovió, la sequía no terminó, ¿qué se espera para el futuro? ¿En cuánto tiempo podrían recuperarse con las proyecciones climáticas que hay para segunda parte del año? Bueno, en teoría eso va a depender, el tema del saneo va a depender de cuánto nitrato hubo acumulado, porque el nitrato se va acumulando por mineralización, es decir, la materia orgánica del suelo entrega nitrógeno y como no llovió nada en todo el periodo desde la primavera hasta el otoño, hubo una acumulación. Va a depender de cuánto se acumuló y eso depende mucho del suelo. Hay suelos que tienen mucha más capacidad para generar nitratos y acumularlos. Pero bueno, estamos hablando de algunos meses. Lo más probable es que dentro de un mes o 2 meses haya muchos menos casos o probablemente ninguno, y va a depender de los niveles de lluvias, ¿sí? Estamos teniendo lluvias de 10 milímetros, 20 milímetros, como mucho, lo cual no es suficiente como para lavar los nitratos o básicamente licuarlos dentro del perfil de suelo. Necesitamos lluvias de mayor cantidad de milímetros y el tema es que por más que haya anuncios de que puede empezar a llover más por el Niño y demás, el invierno generalmente es un momento que no tenemos grandes lluvias. Entonces, un poco va a depender de eso. Si siguen lloviendo muy poquito, estas lluvias de 5, 7, 10 milímetros, alcanzan como para que el recurso forrajero siga creciendo, el verdeo, pero no alcanzan para lavar, por decirlo de alguna forma, los nitratos del perfil del suelo. ¿Y esto pasa solo en esa zona Mercedes Curuzú o toda la provincia puede tener el mismo problema? Puede haber casos en cualquier lugar de la provincia, pero puntualmente en los lugares donde está habiendo problema es donde se utiliza más los verdeos y donde la aptitud del suelo es mejor. Son suelos con más potencial agrícola, con mayor cantidad de materia orgánica,
y por eso es difícil que ocurra, por ejemplo, en el norte de Entre Ríos, en alguna avena negra o algún raigras que se haga, o en algún ambiente de suelos arenosos que tienen menos materia orgánica. Por ejemplo, hay algunos lotes de esa zona donde ocurrió el evento que tenían 5% de materia orgánica en suelo, lo cual es muchísimo, y normalmente hay suelos donde tenemos 1,5 o 2% de materia orgánica en suelo, y en esas condiciones hay mucho menos posibilidad de tener Está bien, o sea, en los mejores suelos es los que son los que son más peligrosos. Ingeniero, un gusto, muchas gracias. O sea que se trató mucho, durante muchos años los especialistas trataron de que los ganaderos correntinos incorporen el verdeo, digamos, el verdeo invernal, digamos, para que la vaquita, como decíamos, para que las vaquitas lleguen gorditas, digamos, para el verano. Y sin embargo, bueno, pasan este tipo de cosas. Y se dan suelos que están bien nutridos, como decía. Ingeniero, muchas gracias, muy amable ha sido. Gracias. Bueno, está un técnico, ingeniero, especialista en pasturas, contando esta situación. Así que la vaquita que llegue gordita al veranito. Claro, porque pasaba.